en mi escritorio del computador, así que estaba tratando de solucionar aquello. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar algo muy especial. Hola Germán, un abrazo para ti también, Germán Ríos. Buenas tardes a todos, para ustedes buenas tardes, buenas noches, para nosotros obviamente. Y vamos a tener un muy buen tiempo ahora, vamos a compartir qué es lo que dice la Biblia con respecto al Israel de hoy, a la nación de Israel actual, en este momento. ¿Qué dice la Biblia? Creo de verdad que la Biblia es sumamente clara. Creo que vamos a hablar algunas cosas que son bastante claras. Y bueno, a eso vinimos, para eso estamos aquí. Así que espero que hayan visto el video de anoche. Los que no lo vieron, por favor véanlo, el video de ayer, donde hablamos de la parte sociopolítica, geopolítica, las injusticias enormes y terribles que se sufren. Y te invito a que si no has visto el video de ayer, por favor velo, porque es importantísimo para poder hacer o entender también parte de lo que vamos a hablar hoy día, la realidad de Israel actual. Quiero, primero que todo, orar. Si se ponen de acuerdo conmigo, vamos a orar a Dios y pedirle que nos dirija. Creo que lo más importante de todo esto, y creo que es el problema de muchos hermanos y a veces también problemas que son como una tentación para nosotros mismos, para ustedes seguramente sin duda también, y es el deseo de ganar un argumento. Entonces, cuando una persona comienza a enseñar para ganar un argumento, y cuando esa es la meta es el gusto, el agrado de saber que tiene la razón, entonces perdió el enfoque, perdió completamente el enfoque, porque cuando lo hacemos de esa manera, estamos generalmente con un filtro en nuestros ojos que no nos va a permitir ver la verdad bíblica. Solo vamos a ver lo que nos interesa para ganar el argumento. A nadie le gusta estar equivocado. A nadie le gusta estar en lo incorrecto. A nadie le gusta tener que retractarse. A nadie. Ni a mí, ni a ninguno de ustedes. Pero debemos tener cuidado que a veces esa sensación que queremos evitar nos hace pecar. De verdad, pecar contra la palabra de Dios, porque comenzamos a pasar por alto ciertas cosas que ella nos enseña, le ponemos más atención y enfatizamos en algunas cosas, dejamos otras a un lado, para que de esa manera parezca que yo tengo la razón, que yo estoy en lo correcto y que los demás están equivocados. Creo que debemos cuidarnos de aquello, debemos ser corregidos por la Biblia. La Biblia es una espada de doble filo y no solamente debe cortar hacia adelante de nosotros, también tiene que cortar hacia nosotros. Y creo que debemos dejarnos cortar por la palabra de Dios. Así que te invito a orar y pidámosle eso al Señor, pidámosle al Señor que Él nos enseñe, que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él guarde nuestro corazón también. Así que acompáñame en eso, por favor. Señor, ya he dicho en realidad todo lo que quiero decir en mi oración en este día. Señor, tú pesas los corazones, yo lo sé, Señor. El mundo, las personas, los seres humanos y las iglesias, nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, por las apariencias, pero tú no, Señor. Tú pesas el corazón. Tú pesas el corazón. A ti no se te puede impresionar, no se te puede engañar. No podemos presentar ningún tipo de apariencia, Señor, delante de ti. Tú pesas el corazón. Yo te pido, Señor, que tú peses nuestro corazón hoy día. Pesa nuestro corazón. Y, Señor, guíanos a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder compartir las cosas que vamos a compartir sin ofender. Ayúdame a evitar la ofensa, a que los hermanos que no estén de acuerdo no se sientan ofendidos y a poder usar las palabras correctas también para no producir ofensa en ellos, pero
también ayúdanos a poner tu verdad en primer lugar, Señor. Y si hay alguien de la audiencia que tiene una claridad mayor que la que podamos expresar aquí, Señor, permite que podamos leerla, que podamos comentarla y que podamos, Señor, estar abiertos todos a tu corrección. De verdad te lo pido, Señor. Señor, glorifícate. Señor, exáltate a ti mismo, Señor. Da gloria a tu nombre como siempre lo haces. Da gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok. Tengo una diapositivas, obviamente, como siempre, para mostrarles, pero creo que debo contarles que hoy día hay dos polos, en realidad, o pareciera que hay dos polos en estos temas de Israel, especialmente con el conflicto que se está viviendo en Israel. Hay dos polos teológicos, en apariencia, en realidad, porque con lo que vamos a hablar hoy día vamos a ver que no es tan así. Hay más todavía que profundizar, pero hay dos polos. Me refiero a todo un sector reformado. Yo le voy a llamar hoy día reformado. Cuando hablo de reformado me refiero a todos los hermanos que sostienen las doctrinas de la gracia, de la elección, del TULIP, T-U-L-I-P. Ellos saben, los hermanos que son en esta línea entienden de qué hablo. Y cuando hable de reformado me refiero en el amplio término. Yo sé que pactual es una cosa y hay bautistas y federales, bautistas federales y todas las demás líneas y todo esto, lo sé, pero cuando hable de reformado me refiero a todo el espectro de personas que están bien apegadas a la reforma, aunque tengan distintas expresiones hoy día, que no están tan lejanas a la doctrina reformada. Entonces, cuando hable de reformado me refiero más o menos a ese sector más amplio, ¿ok? Yo sé, vuelvo a decir, hay personas que quieren ser más técnicas, quieren mayor tecnicismo, pero es difícil estar hablando de los bautistas federales, los bautistas reformados, o que aunque pareciera ser un oxímoron, pero bautistas reformados, los reformados, y entonces vamos a hablar de toda esta parte diciendo reformado. Tenemos ese extremo o ese polo que la mayoría, no todos, la mayoría cree que Israel ya dejó absolutamente de ser un tema. Para ellos ya Israel no es tema. No es tema, no tiene nada ya más que hacer como nación. Ya terminó su tiempo. Supuestamente Dios dio vuelta a la hoja y ahora trabaja con los judíos que se conviertan y con los gentiles que formen la iglesia, que forman un solo cuerpo, como correctamente dice la Biblia, y que Dios solamente tiene ahora un trato y un plan con esa iglesia que se formó de judíos y de gentiles en Cristo. ¿Okay? Yo creo en esa iglesia de judíos y gentiles en Cristo, el nuevo hombre, como dice Efesios capítulo 2, yo creo en aquello. Pero la línea reformada, entonces, cree en esto, pero al mismo tiempo, al creer en esto, considera que el pueblo de Israel como nación pasó y quedó completamente afuera. Dios ya no está haciendo nada con ellos. Los trata como a cualquier otra nación, como a China, como a Japón, como a Chile, como a Suiza. Están absolutamente en esa misma condición, ninguna diferencia desde la mirada de Dios. Eso es lo que creen los hermanos hacia el sector reformado. Vuelvo a decir, por favor, estoy haciendo un término general para darme a entender solamente. Y la contraparte, tenemos otro extremo de los hermanos dispensacionalistas que van de verdad también a un extremo, al extremo a veces de idolatrar. Algunos, no todos, no se me ofendan los dispensacionalistas, por favor, pero muchos comienzan a idolatrar a Israel y a ponerlo en una condición demasiado alta y empiezan prácticamente a enseñar que solo por el hecho de ser Israel son salvos sin Jesucristo, a pesar de que el apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y eso lo dijo predicándole a los judíos, solamente a los judíos. Él les dijo, fuera del nombre de Cristo Jesús no hay salvación. Pero hay, lamentablemente, con el amor, con la pasión, excesiva pasión a veces, algunos hermanos dispensacionalistas
se equivocan, dejan que su pasión tan grande que siente pase por encima de lo que dice la Biblia y por lo tanto comienza a adorar, en algún sentido, a idolatrar a Israel. Por eso siempre decimos nosotros, tenemos tres principios cuando enseñamos acerca de Israel. Primero que todo, no adoramos a Israel, pero sí adoramos al Dios de Israel, pero no adoramos a Israel. Lo segundo es, que siempre decimos, es que los judíos sin Cristo Jesús están perdidos, completa y absolutamente perdidos. Sin Jesús no tienen salvación. Un judío que se muere hoy día sin Cristo no tiene salvación, lo mismo que cualquier otra persona de cualquier otro país. Sin Jesús no hay salvación, y eso es lo que dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y tercero, como siempre decimos, los gentiles no estamos llamados a vivir como judíos, a vestirnos como judíos, a guardar las costumbres judías y a hablar como judíos, cambiar nuestro idioma. No es un llamado para la iglesia. Si alguien de pronto lo quiere hacer porque le gusta, lo puede hacer solo porque le gusta, pero no porque considere que al hacerlo sea un poco más santo o esté un poco más cercano a Dios. En ningún caso, en ninguna manera. Los gentiles somos gentiles. El Señor nos llamó gentiles y nos hizo parte ya de la familia de Dios, del Israel. Nos metió a Israel, por supuesto, pero seguimos siendo gentiles en cuanto a cultura, en cuanto a idioma, lengua, nación, procedencia y todo aquello. Por eso la Biblia dice que la gran multitud en Apocalipsis capítulo 7 estaba formada por gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. No dice que hablaban hebreo, no dice que se habían judaizado, dice que eran de toda tribu, pueblo, lengua, nación, etc. Entonces, creemos, siempre que hablamos acerca de Israel, queremos poner estos tres principios. No adoramos a Israel, adoramos al Dios de Israel. Los judíos sin Jesús están perdidos y no estamos llamados a judaizarnos. Pero está entonces estos dos extremos. El extremo reformado que considera, que entiende muy bien, tiene una revelación muy clara acerca de el pueblo, quién es el pueblo de Dios en las Escrituras. Tiene esa revelación, pero al mismo tiempo, junto con esa revelación, llega a la conclusión de que Israel, como nación actual, quedó completamente afuera. Y está este otro extremo de los hermanos dispensacionalistas que creen que no, que Israel es un pueblo separado, aparte de la iglesia, y que como tal tiene un plan propio, futuro propio, distinto de la iglesia, y eso vendría a ser otro extremo también, que vamos a mirar en las diapositivas que tenemos acá. Yo no voy a estar mirando todavía los comentarios, las preguntas, los alcances, los voy a hacer al final. Si hay alguien que comienza a molestar o a pelear, por favor, no le pongan atención, concentrémonos en esto que vamos a hacer. Ok, vamos a la diapositiva. Ojalá que esto me funcione porque, como dije recién, estuve haciendo algunos cambios tratando de solucionar algunos asuntos de Zoom y esto podría no funcionar en algún momento. Denme un segundo, por favor. Necesito cerrar ventanas para que esto funcione bien. Y creo que aquí sí estamos. Ok. Vamos a ver. Y ustedes... Bueno, yo tengo acá mi computador y creo que voy a ver también la diapositiva. Entonces, hablé de estos dos extremos, teología del pacto y el dispensacionalismo, pero creo que veo que hay algunos problemas con audio, se me ocurrió mirar los mensajes. Bueno, voy a acercarme más al micrófono para que puedan... sí estoy hablando bajo por el tema de la voz. Ok. Creo que se ha formado en este tema una falsa, en las redes sociales me refiero, se ha formado una especie de falso debate, como si los únicos que creen que la nación de Israel tiene todavía algo que ver con Dios como nación, como si los únicos
que creen eso fueran los dispensacionalistas. Entonces se ha creado esta falsa imagen en las redes sociales que parece que los hermanos reformados de la teología del pacto y personas afines piensan, incluso muchos creo, hermanos reformados de Facebook, perdón que use el término, pero que están metidos, que no en realidad no han pasado por un estudio profundo de la teología del pacto, pero sí se sienten afines al grupo reformado. Ellos sienten y piensan que hay una unanimidad en el mundo reformado frente a esto y creen y piensan que están todos de acuerdo en que Israel está completamente afuera. Y eso es falso. Hoy día lo vamos a ver. No es así. Nos podemos meter adentro del mundo reformado y nos vamos a dar cuenta que no es así, que dentro del mundo reformado hay y han habido muchas personas que han considerado a la nación de Israel en este tiempo como una nación que todavía Dios está tratando con ella y tiene un futuro para ella. Y no estoy hablando de dispensacionalismo, no estoy hablando de la doctrina típica del rapto pretribulacional, que se va la iglesia y que queda Israel solo en la tierra y que entonces Dios vuelve a Israel. No estoy hablando de eso porque creo que eso ya está absolutamente claro, está absolutamente zanjado en las Escrituras, no está enseñado en la Biblia. Por lo tanto, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que dentro del mundo reformado, también han habido grandes hombres, pactuales incluso, cercanos al mundo reformado, respetados en el mundo reformado, otros pactuales, es decir, que en su médula son reformados, en la esencia misma son reformados, y aún ellos han llegado a veces a conclusiones donde reconocen que la nación de Israel tiene algo especial en este tiempo todavía y que hay algo allí en la nación actual de Israel, y de eso vamos a conversar hoy día. Entonces se ha creado esta falsa pelea, este falso debate en las redes sociales, que por un lado están los reformados diciendo que son los dispensacionalistas los que hablan todas estas tonteras acerca de Israel, algunos con ignorancia, por eso dije reformados de Facebook, porque por ignorancia no saben que no es un asunto del dispensacionalismo. Sabemos que el dispensacionalismo tiene varias cosas ahí que no compartimos con ellos, pero ignoran que dentro del mundo reformado hay hombres de Dios que han visto en las Escrituras que la nación de Israel actual tiene todavía, Dios está haciendo algo todavía con ellos y tiene un futuro para ellos junto a la iglesia, que converge con la iglesia de Cristo. Y por eso digo que hay un falso debate en las redes, porque pareciera ser que hay solamente, por un lado, los reformados que están todos unánimes y por otro lado los dispensacionalistas que hablan de esto, de que Israel todavía tiene un plan, etcétera, todo esto. Ahora, ese debate falso, quiero hoy día que quede claro, pedirles que lo tratemos de entender, porque no es así. A los hermanos que sienten afinidad con la teología reformada, con la teología del pacto, a los hermanos amilenialistas, especialmente que están presentes, que sepan que dentro de sus filas han habido grandes hombres de Dios, que han reconocido que la nación de Israel actual tiene algo especial todavía de Dios y Dios está haciendo algo con ellos. Y vamos a ver algunas evidencias de eso esta tarde o esta noche, dependiendo de dónde estés. Todo comienza con la posición lamentable, de verdad lamentable posición que nació en el siglo XIX a manos de Darby, de que Dios tiene dos pueblos, supuestamente. El Antiguo Testamento, el Israel del Antiguo Testamento vendría a ser el primer pueblo de Dios, sería como la esposa del Padre, perdón, y la iglesia vendría a ser otro pueblo que es la esposa del Hijo.
Y de allí se construye toda una cantidad de cosas que ya hemos conversado en otros videos, pero que simplemente las Escrituras de verdad no respaldan. Todo lo contrario, el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez que Dios tiene un solo pueblo. Juan capítulo 10, el Señor Jesús dijo, hablándole a los judíos, les dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas y todo este discurso que ustedes conocen muy bien, pero dentro de ese discurso el Señor dijo, tengo además otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles, refiriéndose a ti y a mí. Y Jesús dijo, a esas ovejas las voy a traer también y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, todo el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, por ejemplo, Efesios capítulo 2 y sucesivamente, todo el Nuevo Testamento enseña con claridad que Dios tiene un solo pueblo, que tiene un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos y ahí comienza este problema entre el dispensacionalismo y el mundo reformado. Y en esto yo estoy completamente de acuerdo con la Iglesia reformada y la doctrina reformada, porque efectivamente es lo que la Biblia dice. No es porque quieras agradarle a los reformados, no me interesa caerles bien a los hermanos reformados. De hecho, este video que estoy haciendo molesta a muchos reformados, lo que voy a decir más adelante, pero debo ser honesto con las Escrituras. Las Escrituras no hablan de dos pueblos, las Escrituras hablan de un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Y ahí empieza precisamente, en esto está precisamente la gran discusión acerca de la nación de Israel. ¿Qué pasa con la nación actual de Israel si es no creyente? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con ella? ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que el pueblo de Dios está formado así. El Israel incrédulo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están perdidos por incrédulos. No son salvos, están perdidos. Pero el Israel creyente, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, por ser creyente y por creer, forma parte del pueblo de Dios. Al mismo tiempo, los gentiles que creen en el Nuevo Testamento son pueblo de Dios y conforman el Israel creyente del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento con los gentiles creyentes del Nuevo Testamento, conforman un solo pueblo de Dios. Y ustedes ahí tienen más citas para que las puedan revisar. Ahora, en el Antiguo Testamento también habían gentiles, por supuesto, y entraban, pero se convertían a Israel, a judíos, y de esa manera entraban al pacto. Y los gentiles incrédulos también están perdidos. Pero aquí es donde entramos en un conflicto, hermanos, y aquí vamos ya prácticamente de lleno al tema de hoy. Porque aquí es donde se produce la confusión en la cabecita de nuestros hermanos, bueno, no quiero sonar condescendiente, pero de los hermanos que piensan así, ¿ok? Porque al mirar esto y al entender que efectivamente esto es lo que enseñan las Escrituras, que la iglesia está formada por judíos y por gentiles creyentes en Jesús, y es esa iglesia la que forma el pueblo de Dios, y que no comienza en el Nuevo Testamento, sino que es el pueblo de Dios, como dice Hebreos capítulo 11, tú empiezas a revisar todo, ahí ves toda la historia de la iglesia, del pueblo de Dios a través de toda la historia. Entonces, como ven esto, entonces pareciera dar a entender como la persona saca una conclusión supuestamente lógica de que la nación de Israel ya perdió aquí. ¿Por qué? Porque la nación de Israel como nación es incrédula, por lo tanto quedaría fuera y solamente quedarían los creyentes de Israel y los creyentes de los gentiles formando el pueblo de Dios. Pero lo que vamos a ver hoy día va a demostrar, la Biblia va a demostrar, el apóstol Pablo va a demostrar que no es así. Es decir, este Israel incrédulo, como individuos, están perdidos, pero como nación no han sido olvidados, porque allí hay algo que tiene que ver con la santidad del nombre de Dios, como vamos a revisar los versículos.
Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 explica esto. Y Romanos capítulo 11 es el que produce una tormenta dentro del mundo reformado. Romanos capítulo 11 ha producido a través de la historia, desde sus comienzos, una tormenta silenciosa, teológica, dentro del mundo de los reformados. Tanto así que data de los tiempos de Teodoro de Beza, incluso en aquellos tiempos. Los que no saben quién es Teodoro de Beza, es uno de los reformadores, sucesor de Calvino aquí en Suiza. Yo cuando voy a Ginebra, ahí está el muro de los reformadores, ahí está la estatua entre los 4 que están allí, John Knox, Teodoro de Beza, Calvino, etc. Y ves a Teodoro de Beza ahí porque es un hombre muy importante del siglo XVI, XVII. Y ya en esos tiempos, de los comienzos de la Reforma Protestante, ya estaba esta idea dentro del mundo de los reformados, ya estaba este entendimiento por culpa, permítame decirlo así, por culpa de Romanos capítulo 11, estaba este entendimiento de que la nación de Israel, de que el pueblo judío no creyente, no es cualquier pueblo.